Willy, ¿cómo estás? Bien, Robert, como siempre, alegre por estar reunidos otra vez en este pequeño podcast. Y la semana pasada conversamos sobre el legalismo, Así es, hoy día vamos a hacer la contraparte, ¿no? La supergracia. la supergracia. ¿Cuáles son los abusos de la gracia en la iglesia? Ya cuando no hay ningún tipo de restricción a la conducta y a la vida del creyente, o sea, se le deja completamente a la espontaneidad, sin ningún tipo de regulación, ni siquiera con el uso de la Biblia. Y es un problema que discutieron con Pablo los que proponían digamos, ciertos límites expuestos por la ley, ¿no? Entonces Pablo va a hacer un uso adecuado de la ley, lo dice en 1 Timoteo capítulo 1. Dice, la ley es legítima, es palabra de Dios si se usa, digamos, correctamente, ¿no? Para descubrir quiénes son los asesinos, los parricidas, los matricidas. O sea, él comienza a establecer la función adecuada de la ley, ¿ya? Sin embargo, algunos le dicen, pero entonces, como hay gracia, yo puedo pecar y seguir pecando porque la gracia me justifica automáticamente, ¿no? Porque no es por capacidad humana. Entonces, Pablo en Romanos capítulo 6 va a discutir ese tema, ¿no? Digamos, con preguntas retóricas. Por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos en el verso 1 de Romanos 6? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo mismo se hace la pregunta, ¿no? O sea, si la gracia es un acto de la bondad divina, no de su amor, entonces puedo ser libre yo para seguir pecando porque no es mi responsabilidad. Y aquí viene entonces la aclaración de Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta. O sea, es interesante de que la gracia te liberta verdaderamente del poder del pecado, ¿ya? Y eso es importante. Hay un testimonio de vida, de transformación que el Espíritu Santo produce en el creyente y que debe ser una evidencia en tu conducta diaria, ¿no? El legalismo se usaba como medio de salvación, pero ahora, cuando uno es salvo, las obras no son un medio de salvación, sino vienen a ser una consecuencia de la salvación. Una consecuencia. Y un ejemplo interesante es los cuestionamientos que hace Santiago sobre la supergracia, ¿no? Cuando él dice, muéstrame tu fe por tus obras. Tú no puedes mostrarme tu fe sin obras. Entonces, Pablo, ahí se aclara, porque es interesante la comparación que se hace con Pablo y Santiago, aunque Lutero tuvo un conflicto, ¿no? Entre el camino de Gálatas a Romanos hay una paja en el camino que era Santiago, que lamentablemente Lutero no vio con buenos ojos el libro de Santiago, pero examinado profundamente, Santiago no propone la salvación por obras, propone la evidencia de la salvación a través de las obras. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 2, el verso 8, pero del verso 8 dice que por gracia sois salvos, y si sigues leyendo, en el verso 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Pablo y Santiago no se contradicen, solo que tienen formas distintas de comunicar sus ideas. Pablo plantea la fe de Abraham en Génesis 15, mientras que cuando señala su tesis Santiago, se enfoca en la vida de Abraham en Génesis 22, cuando va a sacrificar a su hijo. Entonces es muy diferente en el momento en que crees en Dios para salir de la tierra prometida a un lugar que no conoces, y otra etapa es después de haber pasado más de 25 años de comunión con Dios, y cuando tu hijo está grande y Dios reta tu fe, la evidencia de esa fe es la obra como medio de obediencia, como elemento de obediencia. Entonces aquí hay que aclarar esos dos aspectos que son necesarios. Algunos piensan de que uno puede seguir pecando y vivir pecando. Entonces Pablo dice, no, la gracia produce vida. La gracia produce una conducta saludable. La gracia te ayuda a vivir una vida piadosa en las diferentes circunstancias de la vida. No hay que normarlo, ya debe ser una expresión espontánea, porque Dios te da sabiduría para que sepas actuar en cada situación de la vida. En cambio, el legalismo tiende a regular todos los aspectos de la vida, ¿no? Tratando de evitar de que peques, pero no funciona, pues, porque hay tantas experiencias. Por ejemplo, ¿cómo regulas ahora el uso de estos elementos modernos, ¿no? Que esos tienen problemas los legalistas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo usamos estos medios modernos? No, yo me acuerdo que uno, llevas tu Biblia aquí, estás pecando porque no das testimonio y no traes tu palabra escrita, la gente tiene que verla. Y ese es un abuso, ¿no? Los jóvenes pueden prender su celular
porque es una falsa aplicación de la lógica. Si tú lees la Biblia acá, aún es más, la Biblia puede hablarte ahora, ¿no? Pones acá y comienza a leerse. Pero algunos no creen, ¿no? La nueva revolución, establecida por una iglesia que ha tenido más descargas de la Biblia, ha sido establecida eh, por poner en la plataforma y pagar $1 millón anuales para que la gente tenga acceso gratuito a la Biblia. Y después de la revolución de la imprenta, ahora las descargas son una nueva revolución para el uso de la Biblia. Cuando me refiero a la imprenta de Gutenberg, él lo primero que imprimió fue la Biblia y se difundió, ¿no? La Biblia. Ahora, por medio del Internet, hay una nueva etapa de que tú puedes usar una serie de versiones al mismo tiempo y llevarlo en todo lugar con tu celular. ¿Ya? Entonces es muy diferente. Alguno dice el legalismo. No, el legalismo reduce las cosas a formas. Yo prefiero seguir leyendo mi Biblia, ¿ya? Pero como llevo mi celular a todo lado, a veces cuando necesito administrar, abro mi Biblia, ¿no? Y puedo ver hasta las notas de mis sermones que están en mi computadora y para poder predicar. Porque cuando hay situaciones de emergencia. En cambio, el legalismo no está como el legalismo no está de acuerdo con eso, se opone. El otro extremo es la supergracia, cuando ya no hay ninguna limitación, o sea, no hay ningún cuestionamiento a lo que haces. ¿Ya? No hay ninguna regulación. Nada debe limitar mi libertad. Cualquier limitación de mi libertad es un abuso a la libre albedrío establecido por Dios para mí. Entonces ahí ya no se corrige a nadie, no se le llama la atención a nadie, ¿no? O se es muy somero. Entonces comienzas a hablar de otros temas, superación personal, ¿no? Hablar del pecado en la iglesia es negativo. Hablar de pecado no tiende puentas con la sociedad y comienza a limitarse entonces el mensaje de Cristo sobre el arrepentimiento. Ese es el abuso, ¿no? El abuso de la gracia. Y eso es algo que encontramos como un debate en todas las épocas de la historia de la iglesia, ¿no? Recuerdo Claro, haber visto la semana pasada un video de David Wilkerson. ¿Te acuerdas? El de la cruz y el puñal. claro. Él comenzó a crear lugares donde los drogadictos iban a, pues, a tener un proceso de limpieza y ser restablecidos en la sociedad, ¿no? Y vi hace 2 semanas una entrevista, él entrevista en California a hippies que predicaban el evangelio, pero decían, tú puedes seguir siendo cristiano fumando marihuana, ¿no? Hay una entrevista que él hace con ellos y nunca llegaron a un acuerdo, o sea, pero yo creo que esto viene sucediendo en la iglesia más de lo que uno piensa, ¿no? Claro, y va a seguir sucediendo, ¿no? Porque cada generación, lo que nosotros toleramos, la siguiente generación lo pasa a la práctica, ¿no? Por ejemplo, ahora en Holanda comenzó a darse como parte de la receta médica sugerirte la eutanasia, ¿no? Usted está sufriendo demasiado, mejor autoelimínese. Como un consejo médico normal, ¿no? Está sufriendo por una enfermedad, hay muerte asistida. ¿Ya? Entonces hay un nuevo debate, ¿no? Sobre la vida. Entonces algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, ¿no? ¿Ya? O como el aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico en algún caso, por ejemplo, ¿no? Eh, Voy a ponerte un caso así dramático, ¿no? Una mujer con cáncer que sale embarazada y necesita quimioterapia para regular la enfermedad o para regular, minimizar o hasta comillas salvarla, si se puede, o al menos para extenderle un poco más la vida. Sin embargo, la quimioterapia o la fototerapia o lo que utilicen va a afectar al feto, lo puede deformar, lo puede destruir, es mejor que aborte. Y viene la pregunta ¿es legal el aborto terapéutico? ¿Cuál es la decisión que debes tomar? No, debe ser voluntad divina. Y ese es un conflicto moral, ¿no? En los aspectos extremos siempre hay conflictos morales. Y estos conflictos morales van a afectar nuestros conceptos de gracia. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Cómo funciona la ley? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta a? ¿No? Entonces nosotros los creyentes debemos crear siempre un marco de referencia según la Escritura. Pablo dice de que si uno tiene una conducta sexual fuera de la voluntad divina, ¿ya? Y se llama hermano, no lo debemos considerar hermano, ni lo llaméis hermano, ¿no? Pero decir a eso ahora en un medio de hipertolerancia es
es un atentado a la paz social, ¿no? Te califican de nazi, te califican de te califican de fascista, te califican de antiderechos, comienzan a atacarte completamente. ¿Ya? Aún es más, de restringirme libertad, ¿no? Legalista extremo. Entonces, aquí debemos diferenciar el legalismo, es añadirle elementos a la salvación. Es muy diferente de la supergracia que le resta elementos a la responsabilidad del creyente cuando tiene una relación personal con Cristo. Para ir terminando, ¿qué crees, cuál crees que es el balance bíblico para la ley y la gracia, para no irnos a un extremo ni al otro? Es que la función de la ley como medio de salvación terminó y se debe usar la ley como elemento de iluminación de la condición espiritual del hombre. Ahí funciona la ley. Y la gracia es la obra del poder de Dios para vencer la naturaleza pecaminosa que la ley descubre. O sea, la ley nos diagnostica que somos pecadores, pero no tiene el remedio para que dejes de ser pecador. En cambio, la gracia te da el poder para dejar de ser pecador. Esa es la diferencia. Cuando utilizas de manera equilibrada esos dos elementos, tú puedes vivir una vida piadosa. Ahora, Goebbels ha incendiado las redes diciendo que se toma su cervecita, ¿no? Yo no, este es agua, por si acaso. ¿Ya? Y ha incendiado las redes que él no es borracho, pero toma su cervecita. Pero no ha respondido el pensamiento que muchos esperan a través de la escritura, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio, no? Porque Goebbels no es el único que toma su cerveza, ¿no? Los reformadores tomaban vino. Y a algunos no les gusta, pero hay que decirlo, ¿no? Los reformadores tomaban vino. He visto algunos tratados y usted puede tener acceso a la historia donde Calvino compraba sus barriles de vino. Yo, Calvino, he leído el libro. Lutero tenía un jarro donde cada uno bebía sin embriagarse, ¿no? Había el Padre Nuestro, con medida tenían el Padre Nuestro, eh, era el Padre Nuestro, el credo y el catecismo, ¿no? Cada uno tomaba según la resistencia física al efecto del vino. Melanchthon tomaba solamente el Padre Nuestro porque era pollito, pues tomaba y ya se afectaba. Entonces, como Dios condena la ebriedad, en cambio Lutero, que era gordo, tomaba hasta el catecismo, ¿no? Y tomaba y no le afectaba. Entonces, ellos tenían criterios que a veces a uno lo asombran, pero es importante examinar lo que dice la Escritura. Ellos decían, bueno, el hombre no va a ser perfecto y tiene que elegir un pecado que no afecte a los demás, ¿no? Lutero decidió ser gordo. Tú cuando los escuchas te asombran, ¿no? Entonces, pero ellos limitan la relación fe y gracia, ¿no? Limitan la relación ley y gracia, perdón. ¿Ya? Establecen esa relación de manera tan interesante de que en Europa por muchos años la honradez ha sido un elemento extraordinario. No he tenido problemas con las finanzas, ¿no? ¿Ya? Tú vas a un lugar y en el seminario vas y dejas si por algo te pasaste los días del uso de los libros en la biblioteca, puedes dejar tu dinero y pagar y tú mismo darte tu vuelto, ¿no? Pero en un seminario latino eso no sucede, ¿no? Se pierde la plata. Y el libro también. Y el libro. Entonces ahí vienen los conflictos de cuándo hay ley y cuándo hay gracia, ¿no? Y esto es una batalla que la iglesia va a tener que resolver en la vida pastoral. Cada pastor tiene la libertad, como dijimos en otro podcast, de ejercer la pastoral, ¿no? Según la realidad donde él vive. Nosotros, por ejemplo, renunciamos a beber cualquier tipo de alcohol de manera pública, ¿no? Por testimonio, porque en nuestra sociedad de enseñarle un vaso de cerveza es darle la oportunidad a los hermanos a que se emborrachen, ¿no? O sea, porque no, esa es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es así, no vamos a beber un vaso de cerveza. Es raro que bebas, o sea, tienes que ser muy maduro para beber. La mayoría de gente yo me acuerdo de algunos amigos que, no, podemos tomar sangría, ¿no? Y no tomaron un vaso de sangría, ¿no? Y se reían porque yo no bebía, porque yo había hecho un voto, por así decirlo, en la pastoral que llevaba,
y no podía beber públicamente porque era peligroso. La gente puede, digamos, cuestionar mi fe, mi autoridad, mi testimonio. No estoy diciendo de que no que era malo beber, solo que cada uno tiene que tomar su decisión para hacerlo o no para hacerlo, ¿ya? Porque el riesgo siempre va a ser el abuso, ¿no? Que le abras puertas a que la gente después diga, puedes fumarte tu porro todo lo que quieras, no te va a afectar. Eso es mentira. Últimos consejos y por favor también si puedes cerrar en oración. Consejos, lean la escritura. La verdad te hace libre, te hace vivir una vida libre de cargos de conciencia y la gracia te ayuda a superar toda debilidad carnal, porque esa es la función de la gracia, ayudarte a superar todo pecado. Como dice Pablo, perseveraremos en el pecado porque para que la gracia abunde en ninguna manera. Ya que hemos recibido la gracia, podemos vivir una vida piadosa, agradecida al Señor y tener la libertad de decidir correctamente en cualquier circunstancia. No hay que normar todas las conductas de la vida, porque hay situaciones de que uno debe aprender en el trato diario, ¿no? Porque somos tan diferentes, hay tantas variantes que uno no podría regular toda la vida. Vas aprendiendo con los aciertos y los errores, ¿ya? Mientras no afecten la salvación, uno tiene que tomar muy buenas decisiones que te ayuden a crecer como creyente y a preservar tu testimonio delante de los demás. Bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Nuestro deseo es poner un marco de referencia para que cada uno pueda tomar decisiones en el lugar donde está, para que uno sepa qué decidir, cómo actuar, qué hablar, cómo reaccionar ante ciertas presiones. Así que te pido que bendigas a la iglesia, que la bendigas en el nombre de Jesús, para que sepa actuar según la gracia y la voluntad de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Robert.